Puedo responder esta pregunta en los 2 primeros segundos de este video. No, a ver, los humanos no pueden vivir, ni con los mismos humanos, ya que estamos completamente divididos por la religión y política. ¿Cómo vamos a vivir con una especie que el humano entiende como inferior, desde todo punto de vista? Pero en este mundo, los simios en realidad son los que dominan al humano, y llevan mucho tiempo haciéndolo. ¿Pueden simios y humanos vivir juntos? Y esta es la cara de un humano cuando le dices que simios y humanos pueden compartir juntos. May, al final de la historia, está a nada de pegarle un plomazo a Noah, a pesar de que Noah se ha comportado como un príncipe con ella. El odio acumulado de esta jovencita hacia los simios es tan enorme que ya no soporta que los simios hayan tomado el lugar de los humanos. Y tú ves a Noah con esa cara de simio, como queriendo hacerle ver a May que sí es posible. Hasta le da un medallón importante. Es importante. Pero antes de llegar al final de la historia, mejor quedémonos con Noah, nuestro simio protagonista, donde en el comienzo no podrás ni siquiera diferenciarlo con otros simios. El inicio. Los simios se volvieron más inteligentes que los humanos. Hace muchos años atrás, lucharon por ver quién eran más poderosos. Y los simios, comandados por César, triunfaron. César se convirtió en lo más parecido a Jesucristo para los simios. Pasó mucho tiempo y ellos se apoderaron de todo, y se demuestra cuando ellos montan caballo e implementaron una nueva forma de supervivencia: criar aves que les cazan comida a ellos. Se volverán locos cuando creen empresas de envío a domicilio. Y todo iba muy bien para Noah y sus 2 amiguitos, los 3 listos para generar un vínculo con sus huevos encontrados por ellos mismos, que en el futuro se convertirán en sus pájaros buscadores de alimentos o rapis personales. Hasta que Noah descubre a un humano en su aldea, y en la huida este humano le rompe el huevo de pájaro. Que en estos tiempos es como perder tu celular. Noah decide buscar otro huevo, pero buscando el huevo encontrará un peo. Y problema con otros simios de otros clanes. Un grupo de simios bastante violentos. Una muestra de cómo las mismas razas siempre terminamos haciéndonos daños entre nosotros mismos. A pesar de tener un mundo solo para ellos, aún así, entre los mismos simios se pelearán. ¡Sigan al caballo! ¡Encuentren a su clan! Y eso que aún no conocen la religión. A través del caballo en el que andaba Noah, este otro clan ubica la aldea de Noah. Cuando Noah llega a su clan, será testigo de cómo su aldea está en llamas. Toda esta situación de descontrol, donde el clan rival está secuestrando a otros simios en nombre de César. Si no ha quedado claro, César es como el Deadpool para Marvel. Este clan, teniendo armas con electricidad, no tienen competencia en una aldea muy rudimentaria, en la que utilizan pájaros para buscar comidas. ¡Por César! Noah está teniendo una batalla con el líder de estos simios violentísimos, donde su padre le salva la vida, pero luego Noah también le salva la vida a su padre. Pero no siendo suficiente. Noah termina muy herido luego de que este hombre, fan de César, lo deja caer desde lo más alto. Cuando amanece, un malherido Noah es testigo de cómo su aldea quedó devastada. En la mañana verá con sus propios ojos el cuerpo muerto de su padre, para luego enterrarlo, prometiendo traer a casa a su familia. Comenzando una historia que casi no hemos visto en el cine. Gladiador, Máximo, después de la muerte de su familia, promete vengarlos y cumplir con la justicia frente a sus asesinos. John Wick, después de perder a su esposo y presenciar el asesinato de su perro, promete buscar venganza contra quien le arrebataron lo único que le quedaba de ella. Logan promete proteger a la pequeña Laura y llevarla a un lugar seguro, cumpliendo una promesa hecha a un ser querido moribundo. Kill Bill, Beatriz Kiddo, la novia, jura vengarse de lo que las traicionaron y le arrebataron la vida que tenía, buscando justicia por la pérdida de su hija y su vida. Puedo seguir. Noah, cuando empieza a andar en su nueva realidad, es cazado por un simio que le pasó lo mismo que a él. Su aldea fue quemada por este clan, al que se le da el nombre de simios enmascarados.
Kara, el nombre de este simio, le explica quién era César y se confirma mi teoría. Era como Jesús de Nazaret, donde lo más importante para él era mantenerse unido entre todos los simios, dejando el mensaje que en algún momento los simios y humanos sí compartieron juntos, de tú a tú. Kara, que está más solo que la una, le ofrece enseñarle todo el mensaje de César a Noah. Noah no tiene tiempo para enseñanzas de Kara y le acepta un collar importante a Kara y se va a buscar a su familia. O al menos eso pensaba él, porque Nova, la humana que provocó que Noah fuera en la noche a buscar un huevo y que luego otro clan terminara acabando con su aldea, grita el nombre de... Sí, le jodió su vida y también quiere que la salve. Noah no puede creer que ese humano torpe sepa hablar. Va a su rescate, ya que es la más buscada por parte de este clan, rescatándola de forma espectacular en caballo. Siendo ayudado por Raka y volviendo a unir sus caminos este par de simios. Noah, nombre que le colocaron a esta humana, en realidad se llama May. Y a pesar de que actúa como un animal hambriento, en realidad es porque tiene hambre. La realidad del caso es que es una humana muy culta, todo lo contrario a la impresión que tienen los simios de los humanos en la actualidad, que hasta nuestro lore les repugna. El mundo al revés. Y de la nada este par invitan a la humana a formar parte de su dúo, ya casi como su nueva mascota humana. May explica por qué no hablaba, por su propia protección ante la desconfianza de Noah. Esta tranquilidad es un espejismo cuando serán capturados por el clan de las caras tapadas, donde Raka se lo lleva al río en todo este secuestro. Esta captura desencadena el final de esta historia, donde la misma historia ejemplificará lo que pasa cuando llega un supuesto representante directo de César. Que a estas alturas ya tenemos claro lo que representa. Es como el Simón Bolívar para los venezolanos. Bueno, este simio se cree como el próximo César de su generación. Es como si fuese Chávez, como cuando hacía campaña y se creía todopoderoso. Pero aquí este Chávez es peludo, usa a otros simios como sus esclavos para poder abrir un santuario lleno de recursos que los humanos tenían. Él, como todo revolucionario comunista, llama a todo este proceso evolución. Comparándola como la que tuvimos los humanos, no se le puede negar que tiene liderazgo el hijueputa. Como Chávez. Y si te preguntas, ¿estás comparando a Chávez con un mono? Claro que sí. Este lugar lleno de más simios, como si ya no fuera suficiente. Cada uno de estos monos muy difícil de diferenciar. Ya deberían usar ropa para poder identificarlos, en donde al menos Noah podrá reencontrarse con su familia de nuevo. Paralelamente, May es llevado a un lugar donde se encuentra otro humano. Este humano está más acostumbrado a trabajar para los simios, algo que May se resiste a hacer. Noah y May son claves en toda esta evolución. Noah porque ve en él un simio más inteligente que el resto, y May porque de alguna manera que la historia no explica, sabe cómo abrir esta enorme bóveda. Grave error, próximo César, porque mezclaste a un simio que no se deja llevar por palabras de simios tiranos y porque May es una humana que odia lo que los simios le han quitado a los humanos. Es así como ambos se unen a pesar de su desconfianza mutua, sobre todo de Noah a May. Noah, no teniendo más remedio, sabe que ella es indispensable para salir de ahí. May, quien parece que toda la vida ha planeado un plan en caso de un secuestro de simios, porque su plan involucra explosivos y recorrer todo este lugar que por suerte no está vigilado por ningún esbirro del próximo César. Noah, acompañado de sus panas simios, la seguirán. Que en retrospectiva, May pudo haber hecho este plan solita. Punto para los humanos. Ella es recontra enfocada, una mujer capaz de matar a sangre fría a un humano rendido a estos simios. Noah, como que, ¿con quién me metí? Ella no piensa permitir que nadie le sabotee su plan, ni siquiera otro humano. Hasta que May encuentra algo que siempre ha estado buscando, pero la película nunca quiso darnos una pista que lo hacía. Un disco duro. Sí, parece un disco duro, que tendrá mucha relevancia al final de la historia.
3 monos y un humano siguen recorriendo este lugar y nadie se entera. Mei toca cosas, suena algo. Se abre por fin esta bóveda y ya es de día. Y ante ellos está el próximo César, coño de la madre, quien le echa en cara a Noah por confiar en una humana. Ellos están completamente rodeados y atrapados. ¿A quién vas a elegir? ¿A la humana? ¿Antes que a un simio? Mei, viendo que próximo César está poniendo a elegir a Noah entre ella y su madre, sabe muy bien que perdería en esta elección. Le dispara a quien tiene a la mamá de Noah, teniendo la opción de irse. Entiende que si escapa, próximo César se quedará con todas las armas que están dentro de esta bóveda, luego de que Mei la abriera desde adentro. Ella no lo va a permitir. Corre duro hasta 2 cables que hacen detonar una bomba que uno pensaría que sería más difícil de construir, pero esta muchacha lo hizo. Provoca que todo el agua del mar entre en este lugar que está lleno de armas, provocando una sopa de simios. Quienes no saben nadar y como pueden sobreviven. Noah, como puede, lleva la mayor cantidad de simios a lo más alto de este lugar, lleno de armamento. Pero como el líder de los guardaespaldas de próximo César tiene una molestia hacia Noah, en plena inundación lo persigue. Noah, aprovechando su pequeño tamaño y el gran tamaño del King Kong que lo persigue para escabullirse, y King Kong termina ahogándose. Noah llega hasta arriba, justo con muchos simios de su clan, y ahora será próximo César el que lo ataca. Dándole hasta con el todo, el pobre Noah no aguanta más. ¡Ya no aguanto más! Próximo César acusándolo de lo que le está pasando, diciendo que no es capaz de acabar con su reino. Pero Noah, muy mal herido, empieza como a cantar, como a hacer un sonido extraño, y uno dice: Noah, este no es el momento de cantar. ¿Qué haces? Pero no es un canto cualquiera, es el sonido que identifica a su clan, que también está arriba. Ese sonido que identifican los pájaros que criaban. Ellos serán los encargados de atacar al próximo César hasta caer al vacío. Y adiós, próximo César. Hay que irnos a casa. Mei regresa a despedirse, pero ese será el momento que aprovechan ambos para defender sus posturas, la humana y la de los simios, con la pregunta en el aire de si los simios y los humanos pueden vivir juntos. Noah le entrega el mismo collar que Raka le entregó a él, cuando le hizo ver que los humanos y los simios pueden vivir juntos. Ya sabe mi respuesta, pero Mei opina de forma muy extrema a la mía. Se limita a responder que no sabe, con una pistola escondida en la otra mano. Mei, con la misión de entregar ese disco duro que encontró en la bóveda, dándoselo a una mujer con rasgo asiático, que se encuentran como en un búnker junto con muchos humanos haciendo cosas tecnológicas. Al ingresar el disco duro en un panel gigante, unas antenas afuera activan la comunicación con otros humanos. Mei y Noah paralelamente mirando al cielo, como si arriba estuviera la explicación de la segunda parte de esta historia.